¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidas, bienvenidos a su programa, la meditación matinal para el día de hoy. Con el gusto de siempre les recibe Mario Torres y como título propongo, y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas. Los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Tomado este epígrafe bíblico de la profecía de Isaías, los tuyos se edificarán las ruinas antiguas. Muchas veces las escrituras, insisto, a veces luego las tomamos de manera literal. Y el pueblo de Israel, hasta el mismísimo pueblo de Israel, pues no se privó de ello. La palabra de Dios a través de Isaías manifiesta, levantarás sobre las ruinas antiguas. Para la época de Isaías, pues Israel, como tal, ya como nación consolidada y dividida, pues vio altas y bajas, vio tristezas, sin sabores, pero también alegrías, y evidentemente también vio destrucción. Y muchas veces, quizás haya ido con la finta, el profeta nos dice que levantaremos las ruinas, pero las ruinas de nuestra nación, que la monarquía no ha sido suficiente, la división del reino no ha sido suficiente, o a qué ruinas se referirá. Y podemos hacer aquí nosotros ya la analogía quizás más concreta de ello, las ruinas antiguas. El ser humano donde tendrá sus ruinas y sus ruinas más antiguas en su pasado. Algo que yo perdí, algo que yo dejé de percibir, dejé de tener, que quizás en mi fondo yo lo añore, pero claramente la escritura me dice que lo restauraré. No tengo por qué preocuparme ni afanarme por ello. Vendrá por sí mismo. Si tejemos esta parte de la escritura con las palabras de Jesús, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por sí solo. Insisto que el pueblo de Israel en su momento debió haber hecho lo que tenía que hacer y nosotros a su vez también debemos hacer lo que tenemos que hacer. Todo lo que esté a nuestro alcance por el bien de nosotros y por el bien de los demás. Los imposibles dejárselos a Dios y las demás cosas vendrán por sí solas. La segunda parte de este epígrafe me llama también la atención. Generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Este mensaje, pues sí, no es que hasta más sea del momento, sino para los que vienen atrás de nosotros y así sucesivamente. El pueblo de Israel, sus genealogías eran lo más sagrado que tenían, entre otras cosas, entre las propias escrituras y su propia fe y su propia convicción, pero era también su genealogía. Todo judío de buena raza tenía su genealogía y sabía de dónde venía y para dónde iba, desde el punto de vista genealógico. Desde el punto de vista espiritual era ahí donde chocaban, y chocaban mucho. Toda familia judía tenía sus ancestros y se sentía orgulloso por ello, y eso se enseñaba a las futuras generaciones. Por eso, aquí en el mensaje de Dios a través de Isaías, enfatiza eso. Reparará lo caído, lo destrozado, y lo harán tus siguientes generaciones. Pero insisto, no lo material, no un reino que se destruía a sí mismo, que se fue dividiendo a sí mismo, sino que restaura en su interior, restaura en su mente, su corazón, sus acciones. Eso es lo que tenía que restaurar el pueblo de Israel y es lo que nos invitan a nosotros. Habla de una antigüedad, de algo sí, restablecer lo antiguo sí, mis viejas ruinas sí, lo que como decía yo, dejé de percibir. Quizás lo añore, pero vendrá por sí mismo. Tengo que seguir adelante, tengo que seguir caminando y lo demás vendrá por sí solo. Y enseñaré eso a la generación que viene. Restauraremos los portillos, sí. ¿Cómo? Teniendo la fe en el más grande. Aquí quizás no será la pregunta cómo, sino a quién y para qué. El mensaje podría sonar individual, pero hay que hacerlo colectivo. Dar el ejemplo en esas acciones, dar el ejemplo de esa fe, de esa convicción, y al tenerlo de la escritura también en el sentido general, como acabamos de comentar. Reparar lo que estaba destruido, sí. Levantaré todo lo que venga, que haya sido derribado,
Pero tengo que caminar primero hacia adelante, mi presente, y que mi presente sea limpio, puro, con mi fe inquebrantable en el más grande, que es Dios, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y así llegará el día en que todo esté completo, sea completado, sea consumado. Concluyamos en oración. Señor Dios, que logremos edificar las ruinas antiguas y todos los cimientos que sean de generación en generación, para que podamos ser llamados verdaderos reparadores de portillos y verdaderos reparadores de viviendas en ruinas. Digamos al mundo cómo colocar el cuadro en la posición correcta con nuestras acciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que así sea. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.